Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de Market Update de Satoshi Trading Club. El día de hoy estamos asimilando un potente movimiento bajista que se registró en líneas generales en todos los mercados, no solamente de criptomonedas, sino en todos los mercados globales, ¿no? El mercado de acciones, el mercado de criptos. Ha tenido el día de hoy en el caso de las criptomonedas, mm, descensos en los precios que están oscilando entre 10 y 25%, obviamente, del precio y de la fortaleza de cada moneda. Y si se quiere, es una vela de esas velas inusuales, ¿no? Es una vela que en grandes rasgos está abriendo puertas que considerábamos cerradas. En lo personal, eh, la dinámica de precios reciente que habíamos tenido en Bitcoin y la forma en la que el 30 MA semanal estaba acercándose poco a poco a los precios, nos estaba dando la idea de la pérdida del momentum bajista en Bitcoin. Los intentos recientes de penetrar a la baja ese nivel de soporte de 5.800 a 6.100. De hecho, creo que en semanas recientes los intentos, como mucho, llegaron al área de 6.200. Hace un par de semanas tuvimos un dip al área de 6.242. En su momento esos dips se encontraban grandes cantidades de órdenes de bits de trader que estaban comprando esos. Vamos a quitar este fibo de acá que ahorita no lo necesitamos. Y eso nos hacía pensar que en concordancia con la cantidad de noticias interesantes que se están generando en el ecosistema, de nuevas inversiones, de mejoras en infraestructura, custodias, apertura del exchange de BACT, próximo mes de diciembre, introducción del mercado de futuros con intercambio físico y todo lo que ello podía significar y las implicaciones de todas esas cosas, el tema de custodias, el tema del BACT, futuros con intercambio físico, etcétera, lo que eso significa a la luz de la cantidad de solicitudes de ETF que están pendientes. Pues todo ese cúmulo de noticias, de alguna manera, parecía ser que estaban siendo ignoradas por el mercado. El mercado estaba en una fase de indiferencia que estaba dando señales como de agotamiento, ¿no? Como de cansancio ya de los vendedores. Y en la sesión del día de hoy, de una manera prácticamente sorpresiva, aparece un movimiento en los gráficos que se inicia en la madrugada del día de hoy. Vean que teníamos en velas de 2 horas, teníamos una lateral y la lateral se rompe con un par de velas de 2 horas, es decir, en 4 horas el precio bajó a los mínimos de una lateral. En 2 horas, en 2 velas, en 4 horas se anularon. Vamos a contar cuántas velas más o menos anuladas por estas dos velitas, ¿no? De aquí a aquí. 32 velas de 2 horas anuladas por estas dos velitas en estas 4 horas, ¿no? 2 días, 16 horas de trading anulados por estas dos velas. Y cuando el precio baja desde la zona de 6.484 a la zona baja de la lateral, no podemos evitar recordar que para esta semana el radar de mercado contemplaba tres escenarios. Al igual que la semana pasada, teníamos un escenario lateral, 6.300, 6.600, ¿ok?
Ese era el escenario 1, el escenario más probable que estábamos desarrollando desde la semana pasada. Había un escenario 2 en el cual íbamos a tener un movimiento como este, pero en sentido opuesto. Una vela verde de ignición que nos llevara con fuerza al área de 6800 y que tuviéramos un cierre en H2 por encima de 6800. Ese era el escenario de ignición alcista. Y esta semana habíamos incorporado un tercer escenario bajista. Y ese escenario se había puesto por las implicaciones de esta vela de rango estrecho que se formó la semana pasada. La semana pasada se formó una velita de rango estrecho que plantea una pregunta. Esa pregunta es, no sé hacia dónde voy. Necesito la confirmación de la vela siguiente para clarificar la dirección. Si la vela siguiente tomaba el máximo de la vela semanal anterior, que era 6.615, teníamos posibilidades de rally hacia el 30 media bajista, 6.968. Si por el contrario la vela de esta semana comenzaba a bajar, como en efecto lo hizo, y se llevaba el mínimo de la vela anterior, que era 6.357, ¿okay? Estábamos dando respuesta a la pregunta de esta vela de rango estrecho y el precio iba posiblemente a retestear el soporte. La gran pregunta que hay que hacerse en este momento, yo creo que ahorita surgen una cantidad de preguntas interesantes, ¿no? Yo he recibido hoy varias llamadas telefónicas de personas que preguntan si este es momento de compra, ¿ok? Esa es una de las preguntas más frecuentes que he recibido el día de hoy. Obviamente, la pregunta general es, ¿qué pasó en Bitcoin? ¿Qué pasó con Bitcoin, no? Y este tipo de movimientos que surgen, curiosamente, cuando hemos tenido estos movimientos en Bitcoin, ha habido algún tipo de noticia desde el punto de vista fundamental, ¿no? Que traiga a la mano estos movimientos sin causa aparente. Ojo que desde el punto de vista estrictamente técnico, los gráficos no estaban dando indicios de la posibilidad de un movimiento tan violento, tan abrupto. No lo estaban dando. Desde el punto de vista técnico teníamos una larga fase de indiferencia. Hubo, si se quiere, el día del bajón, que tuvimos una vela similar el 11 de menor amplitud, ¿no? El 11 de octubre, 10 de octubre, tuvimos una vela similar a 7 de la noche y esa vela terminó en una base de consolidación que al final no tuvo seguimiento alguno a la baja y por el contrario se dio el movimiento de reacción aquel de cuando se corrió la noticia de que iban a deslistar Tether de varios exchanges y bueno, la gente salió como loca a salir de sus Tether y a comprar Bitcoin y eso generó un movimiento que puso una nota de nuevo alcista en esta fase de indiferencia y que después terminó desinflándose, ¿no? Después terminó desinflándose poco a poco, gradualmente. Pero esto nos hizo volver a la lateral, ¿no? A la tendencia lateral que manteníamos de indiferencia a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y repito, la vela que inicia todo esto, en el gráfico de 6 horas, la tengo aquí iniciando a la 1 de la madrugada de hoy. O sea, ahorita son las 12 minutos para las 9 de la noche. 9 de la mañana serían 12 horas. Y a la 1 de la mañana serían 8 horas más. Hace 20 horas empezó el movimiento de venta. ¿Ok? Uno puede preguntarse en este momento, ¿es momento de comprar? Y a la luz de la vela que estamos teniendo en este instante del mercado, con la vela que terminó el día, la vela terminó con una potente vela roja, tiene una cola de piso que sugiere una reacción defensiva de los compradores en esta zona. Valga la aclaratoria, el precio registró un nuevo mínimo por el año, pero no cerramos por debajo del mínimo previo del año. Para Bitfinex, el cierre, el mínimo previo del año era 5.755. El cierre no quedó por debajo del mínimo previo del año, pero se registró un nuevo mínimo, ¿no?
La verdad sea dicha, hay quienes dicen que este es un movimiento de manipulación de los mercados. Em, yo creo que la razón de fondo de qué causó un movimiento tan sorpresivo como el día de hoy, eh, yo creo que no hace falta indagar qué la causó. Eh, en mi opinión, puede tener relación con el hard fork que hay el día de mañana en Bitcoin Cash. Puede haber relación. El tema del fork de Bitcoin Cash se ha convertido en una polémica entre los grupos que impulsan ambas propuestas, la de Bitmain y la propuesta alternativa. Y toda esa polémica ha derivado en pues una guerra personal entre los grupos en conflicto, ¿no? Y mañana es el hard fork de Bitcoin Cash y eventualmente, pues, podría pensarse que dentro de toda esa vorágine de polémicas, de dimes, de diretes, de que este es el que vale, de que el otro no vale, de que este es el que va a quedar, etcétera, pues habría la posibilidad de que se aprovechara ese contexto para, de alguna manera, generar un sell-off en Bitcoin, ¿no? Por ahí salieron el día de hoy tweets que hacían referencia a eso, ¿no? Estoy vendiendo Bitcoin porque viene el hard fork de Bitcoin Cash, etcétera, 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 ¿no? Pese a que pudiera tener relación con el hard fork, otra teoría podría decirnos que esto es simplemente un short en el precio buscando anticiparse al inicio de operaciones de BACT en diciembre y que este dip está siendo causado por participantes grandes que piensan entrar al mercado y están pues buscando bajar el precio a los niveles más bajos que sea posible, porque ojo, el precio de Bitcoin se puede bajar por múltiples mecanismos. Ahorita hay mecanismos para shortearlo en el mercado de spot, en aquellos exchange que tienen margen disponible, como BitMEX, como Bitfinex, etcétera. Y puede también bajarse o ejercerse presión bajista a través del mercado de futuros, que está disponible, ¿no? Entonces, pudiera tener relación también con lo que va a ser la apertura del mercado de futuros que está preparando la gente de BACT en Nueva York. Esa es otra posibilidad. Pero al final, yo creo que toda la información disponible del mercado está resumida en esto que estamos viendo acá. Estas son las huellas digitales del dinero, ¿no? Y las huellas digitales del dinero nos están dando un mensaje en este momento que es necesario acatar. En mi caso personal, yo estaba haciendo acumulación de Bitcoin en toda el área comprendida entre 5.800 y 6.400. Esa acumulación tenía un piso en este momento de 6.100. Para mí todos los intentos de compra estaban, perdón, de venta estaban muriendo en esa zona de 6.100, ¿no? Entonces, pues ahorita a la luz de la vela que tuvimos el día de hoy, a la luz de la reciente dinámica, a la luz de las puertas que esta vela está abriendo, que en mi opinión, repito, está abriendo puertas que ya estaban cerradas. Hay que ver si vamos a tener seguimiento de este movimiento bajista. Existe en el mercado una potente ley que se denomina la ley de inercia de los precios. Y la ley de inercia establece que el mercado no entrega el mensaje que va a dar en una única vela. Requiere una vela de confirmación que dé seguimiento al mensaje de la vela anterior, ¿no? Y esa ley de inercia, en el mes de octubre pasado, cuando tuvimos aquel movimiento también de la misma naturaleza, después de una larga lateral, tuvimos este movimiento bajista sin explicación alguna. Este movimiento bajista, pues, en realidad se consolidó durante 3 días, sugiriendo la posibilidad de continuación y al final apareció la vela loca esa del día de los tethers, ¿no? Entonces, falla la ley de inercia en ese momento. Aquí en este escenario podríamos estar en un caso similar, un caso en el que el precio baja
hay una pequeña reacción, hay una consolidación posterior. Mañana, pasado mañana, la semana podría terminar bajista y la consolidación puede simplemente agotarse desde el punto de vista de que no queden vendedores disponibles en ese nivel de precio. La idea es que cuando se produce una vela como esta, supónganse que hay alguien en el mercado interesado en bajar el precio, entonces produce el movimiento de ignición, ¿no? Vende durante todo esto para tratar de bajar el precio lo más posible. Y la idea siempre es tratar de romper soportes previos, ¿no? Y aquí pueden ver que estos mínimos fueron tomados, 6.225. Y quizá este mínimo era el mínimo crucial de 6.100. Bueno, la idea es tratar de bajar eso y romperlo, ¿ok? Como efectivamente se logró el día de hoy, pero pues cada vela tiene una duración específica. Esta vela, estoy viendo ahorita que es el gráfico diario, va desde las 7 de la noche, hora de Miami, hasta las 7 de la noche, hora de Miami del otro día. A las 7 de la noche el precio había rebotado, había borrado parte del rojo, se entrega al testigo, una vela entrega al testigo, el grupo que está en control de los precios entrega al testigo a la vela siguiente, y el grupo que lo recibe está en la posibilidad de continuar el movimiento que venía o revertirlo, ¿no? En este caso, fíjense que pese a que la vela es roja, veníamos de un rebote. Se entrega a testigo y el rebote llega hasta ahí. Y desde ahí se reanuda o se retoma el sesgo bajista. ¿Okay? La pregunta de las 40.000 lochas es, ¿qué ocurre si esta vela de hoy tiene seguimiento y si en los próximos días tenemos una consolidación que finalmente rompa la baja y dé inicio a un nuevo movimiento bajista? Yo creo que esa es la pregunta más importante, que en su momento nos la hicimos a lo largo del año cuando nos acercamos a esta zona. En ocasiones anteriores fuimos a la zona, abrimos esas puertas y la negamos rotundamente. Fuimos a la zona, abrimos las puertas y la negamos rotundamente, ¿no? Esta vez estamos llegando a esa zona, estamos abriendo las puertas el día de hoy y todavía no tenemos certeza de que esa puerta vaya a ser traspasada y se vaya a iniciar una nueva era bajista para Bitcoin que nos lleve, como muchos lo están diciendo, no sé, a 2.000, a 3.000, a 4.000 dólares, ¿no? Esa es una de las posibilidades y eso es lo que esta vela está planteando. La posibilidad de abrir esas puertas que, repito, ya estaban cerradas, pero que a la luz de la dinámica de trading que hemos tenido hoy, esas puertas están reabriéndose y hay que evaluar y leer el mensaje que el mercado nos está dando en este momento. Hay dos cosas importantes que creo que hay que resaltar ahorita en este momento, a la luz de la dinámica de precios que estamos teniendo. Primero, preguntarnos cómo está mi estructura, la estructura de mi portafolio global, no solamente la estructura de la cuenta de trading, sino la estructura del portafolio global en cuanto a el porcentaje que tenga de fiat currency y en qué área de precios tengo fiat currency. Yo, a la luz de la consolidación que estábamos teniendo y por la cercanía de la apertura de BACT y todo lo que estaba viendo en el tema de fundamentales, estaba en modo de acumulación. Y yo en el nivel de 6.400 me había puesto en las cuentas de trading full Bitcoin. Ya estaba full cripto en esa zona. No tenía fiat, tenía muy poco fiat. A una sola de las cuentas tenía alrededor del 25% de fiat. Pero en el resto de las cuentas estaba ya full cripto en esa zona. Y obviamente con este bajón, esa cuenta full cripto, pues el colateral se resiente, ¿verdad? Porque ahora, si usted tenía un Bitcoin que costaba 6.400 en la mañana, hoy ese mismo Bitcoin cuesta 5.850. Entonces, tiene una desvalorización de su colateral. Si lo tenía en Bitcoin, sus Bitcoin están ahí, solo que valen menos cantidad de fiat. ¿Okay? Entonces, a la luz de esta vela que estamos teniendo hoy, pues es importante replantearse la posibilidad de que vayamos a buscar niveles más bajos de soporte, ¿no? Así, a ojo de buen cubero, cuando uno ve el gráfico mensual, en el gráfico mensual,
hay que aclarar que la línea que está acá, que es el 50 MA mensual, esto era, a ver, ¿dónde está esto? No, este es el 20 MA, perdón. 6.378, 6.378, correcto. 6.378, ese era el 20 MA mensual, esta línea que se acerca por acá, esta. ¿Okay? Fíjense que el 20 MA mensual llega a los precios, lo retestean acá, los precios rebotan, se forma después una vela de rango estrecho y en el mes de octubre el precio intenta arrancar. El intento es borrado completamente y quedó marcado para octubre un forever bajista, ¿no? Noten que ese forever bajista nos daría entrada de continuación a la baja en el mínimo. El mínimo de esa vela fue 6.220. ¿Ok? La entrada del escenario 3 para esta semana era 6.225 y requeríamos un cierre al menos en H2 de 6.225 para confirmar ese escenario bajista. Entonces, el escenario se confirma con la entrada de 6.220 y estamos teniendo una vela que le está dando la confirmación al mensaje bajista que teníamos en soporte el pasado mes de octubre. Fue un mes bajista, el mes arrancó al alza noviembre, se borra el poco verde que se había creado y estamos teniendo una vela roja. Cuando vemos este gráfico, surgen dos líneas interesantes, ¿no? Surge la línea del 30 MA mensual, que lo vemos por acá, en el área de 4.681, este que está acá, ¿ok? Y está la línea negra que está por aquí abajo en 2.973, 2.900, que es el 50 MA mensual, esta que está acá, esta que está acá. Entonces, esta área que está acá podría ser el área objetivo de los osos si se estuviera iniciando un movimiento de ruptura nuevo, ¿no? Al ver un poquito el tema de la simetría de los movimientos alcistas y bajistas, puede verse que la distancia de pivot a pivot, aquí de pivot a pivot, ¿ok? Y aquí de pivot a pivot, pues el movimiento antes de este que tuvimos, nos trajo desde el máximo de la vela de julio, que fue 8.506, hasta el mínimo de la vela de agosto, que fue 5.858. Entonces ahí tenemos un número 8.506 menos 5.858. 5.858. Eso nos da un número de $2.648 de movimiento de pivot a pivot. Desde aquí rebotamos, hacemos una vela de rango estrecho, vamos hacia arriba y ahora se forma un nuevo máximo acá. Desde este nuevo máximo, que es 7.788, calculamos una disminución similar, simétrica, esto más 7.788. Y esto nos pone en un target por simetría, por simplemente comparar el movimiento, la extensión del movimiento bajista en ambos casos, un target técnico de 5.140. ¿Ok? 5.140, más o menos por esta zona. Eso hablando un poco de cuál podría ser el escenario si la vela del día de hoy tiene seguimiento a la baja y se da inicio a un nuevo leg down, es lo que pareciera estar sugiriendo el precio en este momento. ¿Ok? Lo que pareciera estar sugiriendo en este momento. El día de mañana es importante revisar el nivel
no solamente el mínimo de hoy, sino el nivel de soporte que tenemos aledaño a esta zona. Y hay un nivel de soporte importante que va desde 5.400 hasta 5.650, ¿no? El precio del día de hoy, si ustedes ven esta línea roja, nos está diciendo que estamos visitando el mínimo de la vela verde del mes de noviembre, 13 de noviembre. En su momento, en esa zona se formó un pivot bien potente, un pivot con bastante volumen. Esa vela venía desde un pullback desde el área de 7.000. Desde 7.000 visitamos por primera vez el 50 media diario. Y ese 50 media diario responde al alza y desde aquí se arranca lo que fue la subida hacia el ATH, ¿no? Ese es el último pivot significativo que hubo el año pasado, perdón. Y en ese pivot es $5.400. Ese pivot es un pivot realmente importante y que debe ser considerado en este momento a la luz de lo que está haciendo el precio, ¿no? Más allá de eso, bueno, ya tenemos la posibilidad por target técnico de llegar hasta 5.140. Tendríamos ese pivot de 5.400, 5.650 como niveles referenciales de que podamos tener rebote importante en esa zona. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos en este momento es ver si este movimiento va a tener seguimiento a la baja. Y esa pregunta va a tener su respuesta en los próximos días, ¿no? No podemos anticiparnos ahorita a eso, ¿no? Yo tengo ahorita todavía abiertas, reduje un poco en la tarde, tengo todavía abiertas mis posiciones de acumulación. Yo había asignado 8 Rs de $200 cada una, eso nos da un total de $1.600 de posibilidad de fluctuación a la baja. Iba a tener 8 Rs para acumular Bitcoin en toda el área comprendida entre 6.100 y 6.400. Obviamente, esas 8 Rs no estaban considerando un bajón hacia esta zona. La idea era que bajáramos a 6.100, rebotáramos con fuerza, redujéramos el tamaño, y así poco a poco fuéramos poniendo nuestro costo base lo más cerca posible al área de 6.100, 6.200. Esa estrategia de acumulación, la vela de hoy la ha negado rotundamente, ¿ok? Y en concordancia a eso, las posiciones de margen que tenemos, por aquí tenemos Bitcoin, yo reduje, tiene 1.90, ahorita está en 6.507 el costo base, y aquí hay aproximadamente 5 Rs, ¿ok? Y aquí hay 2, ¿ok? 5 y 2 son 7. Prácticamente ya están las 8 Rs causadas en este nivel, y eso significa que debería haber un stop técnico en esta zona, ¿ok? En esta zona posiblemente de 5.750 sería el stop técnico. Lo importante es que pese a que estas posiciones deben cerrarse en este momento, lo más apropiado sería esperar acercamiento a los promedios en los rangos intermedios. Normalmente este tipo de velas son velas de movimientos bien potentes, pero en las horas o días sucesivos los precios rebotan y se produce el primer sell setup después de la falla. ¿Okay? La falla o la ignición es esta. La vela de hoy está teniendo continuación, está recapturando o recreando, rellenando el color rojo que la cola de la tarde había borrado. ¿Okay? Y estamos en las inmediaciones del mínimo, de lo que fue el mínimo del año, que era 5.755. Es posible que este color rojo que estamos viendo aquí sea la cola de la vela de mañana. Es posible que la vela roja termine con una amplitud similar, tome el mínimo de la vela de hoy, vaya un poco más hacia abajo al área de 5.600 y de allí rebotemos, ¿no? Lo cierto es que esas posiciones de margen deben ponerse en este momento en modo de liquidación. El modo de liquidación implica
que aprovechemos un rally defensivo, el próximo rally defensivo que tengamos, aprovechemos para cerrar esas posiciones de margen y eventualmente preguntarnos, para los que tenemos muy poco o nada de protección pasiva, poner dónde vamos a proteger la cuenta usando fiat, protección pasiva. Y desde ese punto de vista, pues lo que uno mira son los mínimos perdidos. ¿Qué mínimos significativos se perdieron? Bueno, se perdió el nivel de 6.000. En ese nivel se puede poner algo. Se perdió el nivel de 6.100. En ese nivel se puede poner algo. Y se perdió el nivel de 6.200. Yo pondría ahorita una orden de venta, tanto para la posición de margin como para la posición de exchange, para vender un rally defensivo que nos lleve desde 5.900 a 6.300 inclusive. ¿Ok? Ese sería y básicamente lo que estaríamos haciendo si ponemos un escala como ese es buscar protección pasiva para el próximo sell setup que se forme y eventualmente nuestras posiciones de acumulación se cerrarán con determinada pérdida, 2R, 3R, 5R, no sé qué cantidad de R vamos a tener al momento de cerrar, y eventualmente esas posiciones van a cambiar a posiciones short, a favor de la vela de ignición que estamos teniendo el día de hoy. Repito, ni el día de ayer que cerramos, ni el día de hoy son los momentos más apropiados para cerrar esas posiciones. Es preferible dejar que tengamos un rebote defensivo en los rangos intermedios. Ahorita hay que estar bien pendientes de qué está ocurriendo con el rango de 30 minutos. ¿Ok? El rango de 30 minutos es un rango bien interesante en este tipo de movimientos. Fíjense que hoy baja, se produce una base de consolidación y aquí en la base de consolidación se da la ruptura. Aquí se produce un triángulo y la contracción de amplitud se desarrolla a la baja. ¡Pum! Se forma un forever bar que es negado y se forma un último forever. Este en realidad no es un forever, este es una vela más bien de equilibrio y desde aquí rebotamos. El primer sell setup que se forma acá falla. Da entrada, baja, se crea un mínimo mayor y vamos hacia arriba. Y ahora se está formando en esta zona un segundo sell setup en la llegada del 20MA. Llega el 20MA, que es un promedio por excelencia para capturar los precios. Y fíjense que aquí en la zona de 5.927 el precio vuelve a retomar su sesgo bajista, ¿no? Es probable que en esta área tengamos la formación de una lateral 5-6-5-9, 5-6-5-9, 5-6-5-9, 5-6-5-9, y que esa lateral persista por los próximos 2 a 3 días y veremos qué pasa con ese lateral cuando vayan llegando los distintos promedios. Hay que ver qué va a pasar cuando llegue el promedio de 15 minutos. Ya 15 minutos llegó, véanlo, aquí llegó. Y fue ignorado momentáneamente. Ahorita estamos bajando para retestear la parte mínima de esa lateral. Ahorita creo que la lateral que tenemos en vigencia es 5.6, 5.7, 5.7, 5.7, 5.9, 5.920, 5.700, 5.920 más o menos. Son $220 de delta que hay entre mínimo y máximo, ¿no? Ahorita creo que es bueno guiarse por los Bollinger de 15 minutos. Aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba, aquí abajo. Y la idea es que vamos a tratar de aprovechar en los próximos días acercamientos a M30 o H1. M30 viene ahorita en el área de 6.015. ¿Ok? Tenemos en 6.015, bueno, esta noche podemos tener más presión bajista, retestear este mínimo y volver a subir. Creo que esta lateral nos va a acompañar, pero en mi caso personal, voy a esperar acercamiento a promedios en los rangos intermedios para tomar decisiones de liquidación de posiciones de margen de acumulación que tenemos abiertas y para la búsqueda de protección pasiva, donde vamos a poner fiat en la estructura, en la cuenta, ¿no?
Para serles bien sincero, este bajón en realidad no me preocupa desde el punto de vista estratégico, ¿ok? Estratégico me refiero a largo plazo. Mi escenario para el año 2022 sigue intacto. No tengo ningún cambio. Sigo pensando que Bitcoin entre 2020 y 2022 debemos estar teniendo un Bitcoin por el orden de los $400,000 por Bitcoin. Ese escenario está sin cambios, inalterado en este momento. ¿Okay? Sigo pensando que el año 2019 va a ser un super año para Bitcoin. Sigo pensando eso. Ahora, haciendo un poco de memoria, y viendo no el gráfico de Finex, sino el gráfico de Bitstamp, ahorita en 5.554, haciendo un poco de memoria, cuando vemos el gráfico anual de Bitcoin, y permíteme un poquito para mover esto para acá, ok, y vemos lo que pasó en el año 2013, 2014 y 2015, que de eso hablamos en el análisis estratégico que tuvimos, ¿no? Quiero que vean la vela del 2013, ¿ok? 2013 son años en los que ocurren movimientos excepcionales en Bitcoin. El mínimo del año fue $12 con 77 centavos y el máximo fue 1.163. Piensen eso, de 12 a 1.163. ¿Okay? Se crea ese ATH y el siguiente año a la creación del ATH, y ubíquense un poquito, 2013 en este momento sería 2017, año en el que registramos el ATH, ¿no? El año siguiente del ATH, el precio cae con fuerza. ¿Y cómo termina la vela del año? Roja. ¿Okay? La vela del año termina roja. Y termina con una pequeña cola. Ese es un escenario que podría estar repitiéndose en este año 2018. Cuando yo echo hacia adelante, la vela pequeñita que teníamos, esta era la vela de $1.000, de 12 a 1.000. Caemos en rojo. Y la siguiente vela, que sería en este caso 2019, baja, recibe el testigo aquí, baja, crea el mínimo y desde allí rebota. Y el año 2019 quedaría como un forever bar. En mi opinión, el año 2019 va a ser bastante distinto. Vamos a ser un forever también posiblemente, pero el cuerpo de la vela va a ser mucho más amplio. El rebote que vamos a tener en el año 2019 va a ser muchísimo más amplio, con la cantidad de elementos fundamentales que están fraguándose durante el primero y segundo trimestre, ¿no? Entonces, en este momento, esta vela es 2017, esta es 2018. Yo tenía previsto, estamos a noviembre, ¿no? 14 de noviembre. Todavía falta mucha tela que cortar para el final del año, pero tenía previsto que esta vela terminara con un borrón importante de rojo. A mi juicio, podíamos terminar el año entre 9 y 12 mil dólares. Eso se iba a borrar este rojo. Y lo cierto es que ese rojo no se está borrando. Lo cierto es que pareciera ser que el año va a terminar en rojo y posiblemente termine con una vela similar, con algo de borrón. Quizá terminemos en 6.700, 6.800, 6.500, con un pequeño borrón del rojo creado. Se entregaría testigo en esa zona y el testigo buscaría bajar, retestear algún punto por abajo de los que ya hemos conversado. Aquí está el 78.6% de FIBO, que sería 4.328. Esto es para Bitstamp, ¿no? Ojo, esto es para Bitstamp. Y podría ser esa la zona de la cola, o inclusive un pelo más abajo, en 3.200, 3.500, pudiera ser. Se formaría esa cola y vendría el rebote para el año 2019, posiblemente para el primero o segundo trimestre del año que viene. Desde ese punto de vista, les repito, desde el punto de vista estratégico, no tengo absolutamente ningún tipo de preocupación. En este momento estamos teniendo una pérdida coyuntural. Las posiciones de margen están teniendo una pérdida, ¿ok? Sacamos las pérdidas que haya que sacar, tomamos las pérdidas que haya que tomar,
nos preparamos nos adecuamos nuevamente a la estructura para posiblemente más downside y nos prepararemos para un rebote que va a ocurrir con certeza el año que viene, posiblemente en el primero o segundo trimestre del año. Eso es lo que yo estaba esperando, este rebote para finales de año, para este año 2018, pero la verdad sea dicha, pues el mercado está hoy dándonos una señal que nos está negando momentáneamente esa posibilidad, ¿no? Eso en lo que concierne a la visión estratégica, ¿no? Mi target 2022 sigue intacto, no tiene nada que ver con esto que estamos teniendo el día de hoy. Yo básicamente, mi invitación para todas las personas que están ahorita en criptos, etcétera, es a no desesperarse, buscar alinearnos. Si usted ya venía en short, si usted ya tenía su posición 80 o 100% en fiat, está bien, este bajón le está ayudando mucho. Ahora, si usted era de los que, como yo, estábamos acumulando esta zona, pues ahorita hay que replantear la estrategia. El próximo rally que tengamos hay que aprovechar para cerrar las posiciones con pérdidas, aminorar las pérdidas y buscar ubicarnos en fiat para tratar de después buscar shorts en los próximos máximos menores que se formen. ¿Ok? Ese es básicamente vamos a estar muy pendientes del rango de 30 minutos. El acercamiento al 30 media de 30 minutos nos va a dar muchas luces de qué está pasando. ¿Ok? Y por lo pronto, identificar el área de lateralización que estamos teniendo. Aquí estamos teniendo un área clara entre 5.7 y 5.9. ¿Ok? Bitfinex. Identifiquen para cada exchange cuáles son las bandas de movilización y aprovechemos la neutralización de los promedios bajistas en los rallies que tengamos. El acercamiento a M30 yo creo que hay que aprovechar para ir cerrando poco a poco las posiciones de acumulación y ir poniendo poco a poco protección pasiva en la cuenta, en toda el área comprendida entre $6,000 y $6,300. Esa va a ser el área en la que en este momento vamos a buscar poner protección pasiva. ¿Ok? Bueno, voy a dejar el marco de idea hasta aquí para no hacerlo más largo y me quedo un rato más aquí con los muchachos por si acaso hay que clarificar dudas. Vamos posiblemente a hablar algo sobre el hard fork de mañana de Bitcoin Cash y aclarar el resto de dudas que tengan los participantes del room. ¿Okay? Vamos a dejar el market de hasta acá y seguimos acá en el trading room de Satoshi Trading Club.